De acuerdo, doctora, disculpe. Bueno, pues buenas tardes, doctora y compañeros. Nosotros somos el equipo 6, conformada por mi compañero Barreiro Jiménez Luis Alfonso, mi compañera Moreno Gómez Naomi Jareli y yo, su servidora Martínez Hernández Jocelyn. Y hoy les vamos a hablar sobre picaduras y mordeduras de algunos animales ponzoñosos. Y bueno, vamos a comenzar con algunos objetivos, los cuales son pues conocer las principales especies que van a llevar a cabo estas mordeduras y picaduras, las cuales son arañas, alacranes y serpientes, que pues están implicadas, ¿no? Y son de importancia médica sobre todo. También identificar cuáles son las posibles manifestaciones tanto tempranas como tardías que pues se pueden presentar en estas lesiones, conocer cuáles son las acciones de los diferentes venenos implicados en el desarrollo del cuadro, entender cuáles podrían ser los exámenes paraclínicos de utilidad para, pues más que nada, tener un diagnóstico definitivo y también saber cuáles son las principales opciones de tratamiento en México. Y bueno, en nuestro contenido vamos a ver, iniciando una pequeña introducción en la que les voy a hablar rápidamente como de una pequeña definición. Después vamos a pasar al tema de arañas, donde les voy a hablar principalmente de las especies relacionadas, su cuadro clínico, o sea, todo el tema. Luego mi compañero les va a hablar sobre escorpiones o alacranes. Mi compañera les va a hablar de ofidismo, es decir, las mordeduras por serpientes. Y finalmente nuestras conclusiones y el caso clínico. Y bueno, comenzando con la introducción, pues hay que considerar, como les decía, que estas mordeduras, picaduras, pues son accidentes llevados a cabo por animales ponzoñosos. Esto debido a que se expongan a ya sea mordeduras, picaduras o incluso el contacto con algún tipo de animal. Sobre todo son reptiles, artrópodos, algunos peces o algunas otras especies marinas, las cuales pues inoculan su toxina, su veneno, y esto conlleva pues las características alteraciones fisiopatológicas, ¿no? Que pues dan lugar a los signos y síntomas característicos. Que pues en mayor o menor medida pues pueden variar entre ellos y pueden tener sus manifestaciones específicas cada uno y respectivamente. Y bueno, ahora sí, comenzando con el tema de las arañas o araneísmo, que propiamente se refiere a la inoculación de este veneno en los pacientes, pues según la GPC, pues la define a mordeduras de arañas ponzoñosas como una lesión cutánea que es provocada por estas arañas venenosas o de ponzoña que inoculan su veneno, su toxina, lo cual condiciona las características alteraciones fisiopatológicas, más adelante las veremos, que pueden tener una gravedad variable. Y de las que yo principalmente les voy a hablar es del Oxoceles reclusa, que básicamente se refiere a la araña violinista o parda. Y también de la Troilus bractans, que pues se refiere básicamente a la araña viuda negra o capulina. Y bueno, ya estas debido a que son como las de mayor importancia aquí en México. Pero bueno, hablando un poquito de algunos datos epidemiológicos, pues se menciona que a nivel mundial se han podido registrar alrededor de desde 30,000 hasta 34,000 especies de arañas que pues pueden coexistir en los diferentes hábitats, ¿no? Con el ser humano. De estos, en el continente americano hay 3 principales géneros que tienen importancia médica, sobre todo por sus posibles complicaciones, ¿no? Las cuales son la Latrodectus, que si recordamos es la de la viuda negra, Loxoceles, de la araña violinista, y Foneutria. Sin embargo, Foneutria no la abarca tanto, por ejemplo, en la GPC, incluso no es de una alta relevancia aquí en México, debido a que pues esta se distribuye sobre todo en algunos países de Sudamérica, como Brasil, Perú, Argentina, Chile. Sin embargo, pues nada más para mencionarles algunas de sus características, como vemos en la imagen, pues tienen esta característica pues composición e incluso su forma de ataque es muy muy característica, como vemos en la imagen de la izquierda, pues vemos que esta es muy agresiva e incluso cuando va a atacar levanta como sus patitas, ¿no? Para indicar que no se le acerquen. E incluso también se le conoce como araña platanera o de frutas, ya que pues como su nombre lo dice, es muy común que se encuentren en estos tipos de plantíos. Y bueno, respecto al envenenamiento, o sea, de forma general por animales ponzoñosos, ya sea alacranes, arañas, serpientes, entre otros, la mordedura por araña constituye solamente el 11% de todos estos. Y específicamente aquí en México se menciona que se tiene registro de que sí coexistimos con 50 familias, de las cuales pues se cuentan con alrededor de 1,600 especies. De importancia, igual nada más para recordarles, de la familia Pteridida, pues tenemos al género Latrodectus, ¿no? De la viuda negra, y de la familia Loxocelida, pues tenemos al género Loxoceles de la araña violinista. Y bueno,
Igual respecto a las mordeduras o picaduras por arañas, alacranes o algunas serpientes, pues se menciona en la GPC que sí llega a ser de importancia, sobre todo en salud pública, ya que se registraron tasas, sobre todo en los que se mencionan en la GPC de 2011, desde 3,000 hasta 5,000 accidentes por estas mordeduras de arañas. Sobre todo estas se llevan, o en los meses en los que es más grande esta incidencia, es en el mes de abril, o sea, en el que estamos, por la etapa primaveral, y de junio a octubre. Esto debido a la temporada lluviosa, a lo mejor se pueden, buscando dónde cubrirse, dónde protegerse, pueden meterse a las casas y pues tener más encuentros con el ser humano. Igualmente, se mencionan edades de importancia. Aquí lo que se mencionaba no es tanto que sea más en estas personas o por alguna cosa en específico respecto a su anatomía o algo biológico pueda aumentar la incidencia. Simplemente es que se menciona que a lo mejor en adolescentes de 10 a 19 años de edad, pues pueden no tener como bien clara la importancia de que no se deben jugar, ¿no? O no se expongan tanto si se llegan a encontrar con ellas. Y bueno, respecto a su distribución a nivel nacional, pues vemos del lado izquierdo primero el mapita respecto a la distribución de la incidencia por picaduras del oxoceles o de la araña violinista. Como vemos, pues se distribuye, perdón, en todo el país. Sin embargo, sí se llega a mencionar que es mucho más común en estados del norte y sobre todo también como en la zona del Bajío, como vemos desde Jalisco, Guanajuato, Querétaro, y en comparación con los incidentes por la Tourette Martens, que se refiere a la viuda negra, pues estos igualmente, como vemos, se distribuyen en todo el país. Sin embargo, sí es un poquito más común que se centre en la zona centro del país. Y bueno, de forma general se menciona que de ambas arañas, o sea, la mordedura indistintamente, los estados con mayor morbilidad de las mismas son Guanajuato, específicamente la ciudad de León, Puebla, Hidalgo y Veracruz. Y por otro lado, los estados con mayor mortalidad, donde pues a lo mejor no son tratados de manera adecuada o no tienen un tratamiento oportuno, son Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Sonora. Y respecto a estos casos de mortalidad, sobre todo haciendo mención al oxocelismo, pues se menciona que este es mucho más alto en pacientes pediátricos, en niños, de hasta un 10% de los casos. Y esto debido a que, bueno, vamos a ver más adelante, más específicamente, que en el oxocelismo pues tenemos dos formas, una que es más sistémica y otra es más local. La sistémica es también llamada visceral hemolítica o cutáneo visceral, constituye el 18% o aumenta este riesgo un 18% en comparación con la otra forma que es más localizada, representando un 0% en la forma cutánea, que les digo es como más local. Y bueno, ahora sí comenzando con algunas de las características de la primera araña, el Oxoceles reclusa. Esta, pues recordando que es la araña violinista, pues algunas de sus características son que cuenta con este color que es castaño o café pardo. Incluso se llega a mencionar que se le nombra así, araña violinista, porque se puede identificar una mancha en forma de violín, este violín es invertido, en la parte de su cefalotórax. En cuanto a su tamaño, pues se menciona que en su longitud, de forma general, mide de 8 hasta 15 milímetros, como podemos ver, no es tan grande, pero ya si se llegara a incluir como el tamaño total con todo y sus patas, llegan a medir desde 18 hasta 30 milímetros. Esto en su etapa adulta, ¿no? O sea, lo más grande que podrían llegar a medir. También se menciona que el sexo que más se relaciona con estos incidentes de estas arañas es la hembra, y bueno, en su estructura cuenta con dos partes, el cefalotórax, que les mencionaba, aquí se encuentra la característica forma de violín invertido, incluso en esta parte, también llamada protosoma, se encuentran implantadas los 4 pares de patas con los que cuenta esta araña. Y también se une a través de un delgado pedicelo al abdomen u opistosoma, que aquí pues básicamente contiene todas las estructuras para la formación de su telaraña, que pues aquí como a dato extra también se mencionaba en la bibliografía que, por ejemplo, las telarañas de las arañas que son venenosas, en este caso de la araña violinista o de la viuda negra, en comparación de las que no lo son o no representan como esta importancia médica grande, pues es que su telaraña, al menos de esta, de la araña violinista, es como esponjosa, se menciona que es como algodonosa y no tiene un trazo particular, o sea, no tiene una organización muy precisa, a diferencia de las arañas que no son venenosas. Esas sí tienen su telaraña más como no la imaginamos, ¿no? Organizada y bonita. Y bueno, respecto también a su cuerpo, pues se menciona que está cubierto por una densa secreción corta, o sea, como los pelitos que vemos más o menos en la imagen de abajo. Y también mencionar que, como lo vemos en la imagen de arribita, cuenta con 3 pares de ojos distribuidos en este patrón más o menos. En cuanto a su temperamento, se menciona que esta no es agresiva, incluso es solitaria,
y solamente pues llega a picar o llega a reaccionar de esta manera, pues si es atacada, molestado, se siente en peligro. Y su actividad principalmente es de forma nocturna, más que nada en busca de su alimento, de insectos. En su hábitat, en la naturaleza, o sea, de forma normal, se encuentra en lugares deshidratados, en lugares apartados, por ejemplo, debajo de troncos, de trozos de madera, piedra, incluso hoyos. Y ya específicamente en las casas se encuentra en lugares pues, oscuros y apartados, ¿no? Como roperos, incluso cajones que tengan ropa o zapatos. Y bueno, en su veneno vamos a ver que sus principales acciones de este pues son citotóxicas e incluso hemolíticas, ¿no? Lo que podemos pensar que afecta principalmente a esta área hematológica de estos pacientes, contando con cierta actividad vasculítica, incluso coagulantes, es una de las características más importantes de este veneno. Y bueno, dentro de sus componentes se menciona que mínimo son 9, dentro de las cuales de importancia son algunas enzimas, entre las cuales pues podemos ver las que les puse aquí. Sin embargo, la que tiene mayor importancia por su alta actividad coagulante y hemolítica, pues es la esfingomielinasa D, que pues afecta directamente a la esfingomielina en los eritrocitos, ¿no? Esta esfingomielinasa D, como les digo, ocasiona estos característicos efectos necróticos y hemolíticos. Necróticos porque, como veremos más adelante, pues, por ejemplo, en la zona de la picadura, sobre todo, puede garantizar o puede conllevar que se genere una pequeña placa bueno, en mayor o menor medida, puede ser pequeña, no tan pequeña, como de piel necrotizada. Y bueno, de forma general, estas enzimas pues llevan a una reacción inflamatoria que pues es mediada tanto por ácido araquidónico, por prostaglandinas, incluso la propia infiltración de neutrófilos, que lleva a esta vasculitis intensa, ya que puede ser ya sea localizada, como veíamos, tanto solamente en una zona, en la lesión sobre todo, o puede ser ya sistémica, ¿no? Como por ejemplo una oclusión de la microcirculación local. Esto también puede relacionarse con el avance o no de la lesión. Incluso puede conllevar una hemólisis, una trombocitopenia, que también se relaciona con la posible insuficiencia renal que se estaba presentando, e incluso signos de coagulación intravascular diseminada, ¿no? Que si recordamos, pues ya como en sus partes finales se caracteriza por estas constantes hemorragias, y esto sobre todo por este proceso como inmunológico bastante exacerbado. Y digamos como de forma final, una de las más características pues es la dermonecrosis, que como les decía conlleva la formación de esta placa característica que bueno, más adelante la veremos. Y pues aquí les dejo este cuadrito donde resume algunas de las otras acciones de los componentes del veneno. Sin embargo, siempre considerar la acción específica de la esfingomielinasa D, ¿no? Su acción tanto como activación del complemento, de quimiotaxis para la migración de polimorfonucleares, plaquetas que conlleva la vasculitis, e incluso también el daño celular propiamente, que de forma característica siempre considerar la dermonecrosis, ¿no? Y bueno, esto porque en el cuadro clínico se hace mucho más evidente. De forma general, este cuadro clínico, que lo veremos más adelante en comparación con el de la siguiente araña, es un poquito prolongado, o sea, como vemos, puede durar desde 48 hasta 72 horas, o sea, como unos 2 a 3 días en lo que se desarrolla este cuadro o en lo que a lo mejor puede llegar a manifestar algunos síntomas. Y como sintomatología general, pues se menciona que podría ser malestar general, fiebre, prurito, eritema, incluso edema en la zona de la lesión sobre todo. Y respecto a los, digamos, de los grupos pediátricos, el que en mayor medida se ve afectado son los lactantes, o sea, son los que más se pueden llegar a complicar, incluso a llegar a ser mortal. Y también se menciona en la GPC que los sitios de mordedura más comunes en los pacientes de forma general son los dedos de las manos. Y bueno, una de sus formas es la primera, la local, que es el oxocelismo cutáneo. Esta, como podemos ver, pues representa el porcentaje, ¿no? De 83.3% de los casos, afortunadamente. Y esta, a su vez, también se puede manifestar de diferentes formas, ¿no? Una de ellas, y la más característica, como les decía, es la placa libedoide, que pues desde su, digamos, desde la mordedura de la araña se puede empezar a desarrollar algunas horas después, pero tiene un curso específico. Esta lesión pues se inicia simplemente con la mácula eritematosa, ¿no? Simplemente la manchita roja que puede tener un tamaño variable y puede ser también dolorosa. Después, conforme van avanzando las horas, los días, se comienza a formar una vesícula que tiene un característico contenido hemático, ¿no? Sanguinolento, que igualmente conforme sigue el transcurso del desarrollo de la lesión, pues puede llegar a romperse y exponer una zona que esté ulcerada, ensacabocado, e incluso ya con necrosis realmente evidente, ¿no? Como lo podemos ver más o menos desde las imágenes de acá arribita hasta ya propiamente la placa necrotizada, como lo vemos en el paciente de acá abajo.
Y se menciona que, digamos, duración promedio es de alrededor de 3 a 4 días. Sin embargo, sí se han llegado a registrar casos en los que se pueda extender el proceso, o sea, desde que se empieza a formar la mácula hasta que se puede exponer la zona necrotizada o ulcerada, hasta una semana, o sea, unos 7 días. Y bueno, esta es una de las formas más características, ¿no? Sin embargo, se pueden encontrar algunos otros casos donde solamente se puede identificar la placa eritematosa, puede ser extensa, está caliente e indurada. Esto sobre todo pues en el sitio donde se llevó a cabo la mordedura, ¿no? Esa es una de las posibles formas, más o menos como se ve aquí en la imagen. Y por último, otra de las formas comunes es la forma eritematosa, la cual, pues como su nombre lo dice, podría ser nada más como la aparición de esta mácula eritematosa. Esto sobre todo se presenta en los casos en los que la mordedura se llevó a cabo en la región facial. Y bueno, aquí les dejo estas imágenes donde pues podemos ver diferentes ejemplos, ¿no? De cómo podría reaccionar el paciente desde una forma leve hasta ya propiamente, por ejemplo, la lesión expuesta después de que se rompió, por ejemplo, la vesícula, incluso ulcerada y necrotizada, ¿no? Y ahora pasando a la otra forma, es la sistémica o loxocelismo cutáneo visceral o hemolítico, como lo veíamos. Aquí, digamos, en comparación con el cuadro anterior, puede tener un inicio hasta un poquito más precoz, como vemos, puede presentarse desde las primeras 24 hasta las 48 horas después de la mordedura. Y esto sobre todo relacionándolo con que pues, se puede llegar a complicar más, por ejemplo, en los pacientes pediátricos, como les decía. Dentro de sus manifestaciones hay que considerar que pues siempre tiene mayor afección sistémica, ¿no? Por lo tanto, se puede presentar con datos como náuseas, vómito, fiebre, artralgias, mialgias, el dolor abdominal, incluso hemorragias. Y dentro de sus alteraciones ya mucho más específicas que conllevan ya su propio cuadro cada una de ellas, pues podrían ser una anemia hemolítica, la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Que les decía es una de las posibles complicaciones y comunes, incluso también con insuficiencia renal y hepática, sobre todo la renal, se menciona que es debido a que como existe digamos, un descenso en la irrigación normal renal, pues puede conllevar esta insuficiencia. También falla respiratoria, edema cerebral, incluso pues ya la falla orgánica múltiple, que pues si no se trata a tiempo, de forma oportuna, puede culminar con la muerte del paciente, de las cuales, según también la GPC, las causas más comunes de muerte en estos pacientes son la insuficiencia renal aguda y pues la coagulación intravascular diseminada. Y bueno, ahora pasando a las características del Atrodectus mactans o de la araña viuda negra, pues considerar en cuanto a su color, que como vemos en las imágenes, pues es un negro brillante que puede contar con una manchita roja o rojo carmín más o menos. Esto se menciona que no siempre es así, pero pues podemos decir del libro, puede tener esta manchita una forma de reloj de arena, como lo vemos en la imagen de arriba. Sin embargo, esto no es siempre así, o sea, puede tener un patrón más irregular, manchitas alternas y aún así poder presentarse este color. En su tamaño vemos que es un poquito más grande que el anterior, según igual las fuentes, hasta 1.5 centímetros de longitud, y si se llegan a contar sus patas desplegadas, pues puede llegar a medir hasta 5 centímetros. El sexo que más igualmente se ve involucrado, que más llega a afectar a estos pacientes, igual es la hembra. Y en su estructura, pues como característica se menciona este abdomen globuloso, ¿no? Como lo vemos en la imagen, de color negro aterciopelado, con la manchita rojo carmín que les mencionaba en su extremo posterior dorsal. En su temperamento, al igual que el anterior, se menciona que no es agresiva, son solitarias, incluso estas sí se menciona que son muy tímidas, pero pueden llegar a ser caníbales con algunas arañas, ¿no? Su actividad también es nocturna, igual sobre todo en busca de alimento, y su hábitat, pues se podría decir que se adapta un poquito más, ¿no? Desde zonas húmedas, templadas, cálidas, secas o frías. E incluso, pues ya digamos, dentro de algunos domicilios, puede encontrarse en bodegas de pasto, letrinas o algunos otros lugares apartados, ¿no? Igual que las anteriores. Sin embargo, aquí sí se menciona que esta tiene como preferencia por climas veraniegos. Y respecto a sus características, algunas otras características, pues también cuenta con 4 pares de patas, y esta diferencia del anterior, en cuanto a sus ojos, cuenta con 4 pares de ojos, ¿no? Más o menos igual en esta distribución. Y bueno, en cuanto a su veneno, esta diferencia del anterior, las acciones del mismo son efectos tanto adrenérgicos como colinérgicos. Esto sobre todo por la acción que van a tener las diferentes neurotoxinas que componen a este veneno, ¿no? Algunas de ellas son estas que vemos aquí, lo cual es muy característico que induzcan una actividad contráctil del músculo liso, o sea, como que lo paralizan. Esto debido
a que por la acción contráctil en el músculo liso se lleva a cabo una liberación tanto de acetilcolina, esto en las terminaciones neuromusculares, como de algunas catecolaminas, ¿no? En cerebro, cordón espinal o algunos ganglios autonómicos, lo cual pues lleva o causan la estimulación para la exocitosis de neuronas y de células endocrinas de algunos neurotransmisores, esto pues de manera masiva, ¿no? Lo cual resulta, al haber este aumento en su conteo, en el bloqueo en la transmisión nerviosa, y pues por lo tanto lleva a una parálisis muscular. Esto es muy, muy característico en estos pacientes. Y bueno, en su cuadro clínico, pues para esto, como les decía desde el anterior, aquí sí es un poquito más rápido todo este curso. Se menciona que el periodo de incubación, o sea, en el periodo desde que se mordió al paciente hasta que puede llegar a presentar síntomas, es mucho más corto, como vemos, desde 30 minutos hasta 2 horas, en las que pues se caracteriza porque el inicio de este cuadro es con un dolor que a lo mejor en un inicio puede ser leve, pero es progresivo. Esto en el 90% de los casos, o sea, puede ir aumentando, ¿no? Conforme pasa el tiempo. Sin embargo, pues en algunos casos también se ha comentado que puede ser indoloro. Este dolor, o sea, que en un inicio sí es realmente evidente, se puede ir complicando y después de unos 10 a 60 minutos se puede irradiar a algunas otras regiones del cuerpo. Por ejemplo, aquí es característico que se menciona se puede irradiar a la zona lumbosacra o incluso abdominal, y sobre todo aquí de importancia porque se menciona que, por ejemplo, si se llegara a presentar, ya se irradió el dolor, por ejemplo, a la zona abdominal, podría ser un diagnóstico diferencial de algunas de las causas de abdomen agudo. Y bueno, esta irradiación del dolor se acompaña de las diversas manifestaciones, ¿no? Sobre todo por la actividad adrenérgica y colinérgica que les mencionaba, como ansiedad, astenia, diaforesis, cefalea, epífora. Todo este cuadro, ¿no? Sobre todo se caracteriza por esa rigidez y espasmos musculares. Y ya en cuadros más graves, ahorita veremos sus diferentes estadios, pues se presentan con midriasis, trismos, confusión y delirio. Incluso en un 90% de los pacientes, como vemos en la imagen, se llegan a presentar con hipo o hipertensión y también con bradicardia o con taquicardia. Y esto también pues depende de su, digamos, del grado, ¿no? De severidad. Tenemos desde un grado leve hasta uno severo. En el leve se menciona que se presenta solamente con dolor en la lesión, como les decía, puede ser progresivo, que se puede irradiar, les decía, la región lumbosacra o abdominal, que se presenta con astenia, dinamia, diaforesis, cialorrea e hiperreflexia. Por otro lado, ya en un grado 2 o moderado, aunado a todo este cuadro anterior que les menciono, se acentúa la disnea, incluso epíforas, cefaleas, espasmos, contracturas y rigidez muscular, ¿no? Muy característico por los que les mencionaba en la acción del veneno. Incluso en algunos pacientes masculinos se puede llegar a presentar con priapismo. Y por último, en el estadio 3, el más severo, aquí se presentan estos, como la combinación de estos anteriores, y se acentúa aquí ya con miosis o midriasis, trismos, es decir, como esta rigidez facial, trastornos ya propiamente en el ritmo cardíaco o broncoespasmos, ¿no? Aquí ya se está afectando el músculo liso tanto a nivel cardíaco como respiratorio. Y pues también según la GPC, pues se menciona una fascia muy característica, la fascia latrodectus, que se menciona es un poquito similar a la que se presenta a la fascia tetánica o la risa sardónica por pacientes con tétanos, ¿no? En este caso, esta se caracteriza por, como vemos en la imagen, presentan esta rubicundez como diaforesis ya realmente evidente, e incluso esta blefaritis que se presenta en el paciente, ¿no? Esta inflamación de los párpados como se ve en el paciente. Y bueno, en el diagnóstico, en ambas mordeduras o de ambas arañas, se menciona que siempre se tiene que interrogar tanto la circunstancia de lo ocurrido y pues obviamente siempre tratar de interrogar si no pueden darle la mayor información posible de cuáles eran las características del agente causal e incluso, bueno, lo veremos más adelante, pero si se puede, digamos, como identificar o capturar o tener algo certero de cómo era en este caso la araña, pues mejor, ¿no? Para poder dar un tratamiento más específico. Y en el diagnóstico específico del oxocele se menciona que realmente el diagnóstico es clínico, sin embargo se pueden hacer algunos estudios clínicos, sobre todo para como verificar y monitorear el estado del paciente, que no se pueda complicar. Por ejemplo, una biometría hemática completa, donde si viéramos un rápido descenso en la hemoglobina, pues podríamos llegar a pensar, ¿no? Que se está complicando con un lexosolismo cutáneo visceral. Incluso también los niveles en la química sanguínea, con las pruebas de función hepática, el conteo de creatinina fosfocinasa, incluso el examen general de orina y también aptoglobina libre. Por ejemplo, esta podría ser de utilidad cuando se está llevando a cabo un proceso hemolítico en el que pues se quiere evaluar esta situación. Incluso
también se menciona ya de forma extra, pues se podrían realizar biopsia de la lesión menos dañada, incluso un cultivo con antibiograma de la secreción de la lesión. Esto porque al tener como un curso más prolongado, se puede llegar a complicar con una sobreinfección y sobre todo pues para poder tratarlo igual de manera precoz y adecuada. Y también las pruebas de coagulación para sobre todo pues evaluar, ¿no? Que no se esté complicando con este SID. Y de forma ya como extra se menciona que pruebas de imagenología, como una radiografía tanto anteroposterior como lateral, esto ya sea de la extremidad afectada o de la zona afectada, podrá ser de utilidad, pero más que nada es como para hacer un diagnóstico diferencial con alguna otra posible etiología. Esto sobre todo lo podríamos llegar a pensar, o sea, que no sea la mordedura por araña, si hay aire en los tejidos blandos. Y ya por último, en el diagnóstico de esta mordedura, se menciona que para tener un diagnóstico de certeza, si es posible hacerlo, se recomienda la realización de una prueba ELISA. Esto sobre todo para detectar la acción de la enzima que está teniendo su afección en este padecimiento específico, ¿no? Si recordamos la esfingomielinasa D. Esto pues tomando una simple muestra de la superficie del sitio de la inoculación, ¿no? Del veneno. Y por otro lado, en el caso del diagnóstico por latrodectus, aquí sí se menciona que el diagnóstico es únicamente clínico. Nos podemos apoyar de algunos estudios, pero igual, como les digo, nada más son para monitorear la situación del paciente. Aquí, pues, considerar también interrogar la historia clínica completa, incluso las características que pueda estar teniendo en ese momento el paciente en su cuadro clínico, como las manifestaciones neuromusculares, con fasciculaciones, etcétera. Y bueno, en los estudios de laboratorio, algo parecidos a los anteriores, la biometría, la química sanguínea, electrolitos séricos, creatinina fosfocinasa, el ego. Incluso aquí se pueden llegar a solicitar enzimas cardíacas o un electrocardiograma. Más que nada, pues para por ejemplo, observar si se está complicando o no con la afección en el músculo liso cardíaco. Y bueno, aquí les dejo este cuadrito donde, bueno, igual es de la GPC, donde nos comparan ambas situaciones desde el inicio puede ser un poquito más largo, como les decía, en el caso de la araña violinista, en comparación con el de la viuda negra, cuál es el componente de su veneno como el más importante, igual las características en su cuadro clínico, que son realmente, pues sí, evidentes, ¿no? Sí son bastante diferenciables, incluso algunos otros signos que estén asociados a la complicación, etcétera. Y bueno, en caso de la prevención, sobre todo como recomendación para zonas endémicas, se menciona que podrían ser como recomendaciones generales. Por ejemplo, como veíamos en el caso de donde se podían encontrar en las casas, pues acudir la ropa que ha podido estar guardada por mucho tiempo, separar la cama de la pared, esto pues para evitar que se queden como en ese espacio, limpiar constantemente algunas áreas donde no sean tan transitadas, remover los posibles escombros o troncos caídos o piedras que se encuentren cercanos a estos pacientes y también sacudir, ¿no?, los zapatos antes de colocarlos. Ya propiamente para que se les pueda dar a lo mejor algún tratamiento mucho más específico a estos pacientes, como les decía desde el diagnóstico, pues puede ser recomendable que si digamos, si capturaron al arácnido o si tienen hasta posiblemente lo aplastaron o cualquier situación en la que se haya podido identificar, se puede llevar a servicios de urgencias o a centros toxicológicos. Esto, pues más que nada para poder identificar, ¿no?, de forma más rápida y saber si fue en estos casos nada más, pues si fue la araña violinista o la viuda negra, ¿no? Sobre todo de forma precoz. Y como recomendación, de forma general, se recomienda que se fumiguen las casas, sobre todo pues en zonas endémicas, como les digo, y esto relacionándolo con que en las arañas loxoceles, o sea, la araña violinista, son tímidas y también tienen una alta tolerancia a los pesticidas de exterminio. Entonces, por eso, pues se recomienda que se realice esta fumigación. Y bueno, ya casi para terminar, el tratamiento se menciona pues como manejo inicial, recordar pues este algoritmo de ABCD, ¿no? La estabilización inicial del paciente, que bueno, ya lo hemos visto, nada más se los dejo aquí para recordarlo. Y siempre considerar que estas mordeduras de arañas se consideran una urgencia médica. Por lo tanto, siempre se debe promover que se trate en un medio hospitalario, sobre todo por las posibles complicaciones, incluso la accesibilidad a los antivenenos, que bueno, vamos a ver más adelante. Como medidas generales, en ambas mordeduras se menciona siempre por promover la higiene local, incluso también está indicado en la GPC, sobre todo después de una evaluación, que se pueda aplicar una profilaxis antitetánica, también la analgesia. Sin embargo, aquí se recomienda evitar AINES, por lo tanto, pues como recomendación el paracetamol, ¿no? Una adecuada hidratación, incluso también la aplicación de hielo local, específicamente porque, por ejemplo, en la mordedura de la araña violinista se menciona que
se ha visto que digamos, con un ambiente con temperaturas más altas, o sea, más caliente, mayor es el avance del veneno, sobre todo en la zona donde fue la lesión. Por lo tanto, se puede aplicar hielo local, reposo, inmovilización, igualmente para evitar que siga avanzando el tamaño de esta lesión. Y también pues se recomienda que no se cubran las lesiones, sobre todo para ver cómo van evolucionando, cuáles son las características de las mismas y que pues no se pueda sobreinfectar. Y bueno, aquí nada más les dejo las dosis que vienen en la GPC de paracetamol, nada más viene la de niños, y incluso las indicaciones para la antitoxina tetánica, ¿no? Igualmente, esto a consideración si pues se puede aplicar o no. Y bueno, en el tratamiento específico o algunas medidas específicas para loxoceles, se menciona que se podría llegar a considerar la aplicación de algún esteroide sistémico, pero esto más que nada en el oxocelismo cutáneo visceral, el sistémico, o en embarazos, ya que no se ha visto como una diferencia realmente notoria en pacientes que se les aplicó cuando solamente fue localizado o cutáneo. Entonces, más que nada se recomienda en estos pacientes. Incluso también la aplicación de tetraciclina tópica para el oxocelismo cutáneo, para evitar que se pueda sobreinfectar. Sin embargo, se menciona que esto no es tan accesible y pues solamente se podría considerar en casos específicos. Y también incluso la aplicación o la realización de una decisión quirúrgica. Esto debido a que la lesión, si bien a lo mejor se desarrolla en algunos pocos días, sí tarda en desaparecer bastantes semanas. En la GPC menciona que hasta 2 meses, por ejemplo, podría desaparecer. Por lo tanto, se podría considerar esta decisión quirúrgica en una lesión que esté bien delimitada y que haya pasado, que haya transcurrido alrededor de 2 a 8 semanas. Y bueno, también se podría indicar la utilización de Dapsona o 4,4 de aminodifenilsulfona, la cual, igual que el esteroide, pues es más que nada para el oxocelismo cutáneo visceral, con estas dosis que vemos aquí, y esto sobre todo porque esta tiene una acción directa inhibiendo la migración de neutrófilos, también disminuyendo la producción de radicales libres de oxígeno, estabilizando la membrana lisosomal. Todo esto disminuye como todo el proceso inflamatorio, disminuye el dolor y la posible necrosis. Y bueno, aquí igualmente nada más les dejo las dosis que menciona en la GPC, sobre todo del esteroide sistémico, y también que se aplique durante más o menos 7 días máximo. Igualmente las dosis de la Dapsona, que se recomienda que se aplique hasta durante 10 días más o menos. Incluso pues ya el antiveneno específico para la mordedura de esta araña violinista. Se menciona que aquí en México se cuenta con el faboterápico polivalente de 4ª generación. Sin embargo, las indicaciones de este antiveneno no vienen en la GPC como tal, pero pues sí se puede llegar a encontrar en México. Estos pues está indicado, como sabemos, pues para la mordedura del oxocelismo, del oxoceles reclusa, para la araña violinista, ya está en el oxocelismo cutáneo o sistémico, ¿no? Eso también pues depende de qué tan, digamos, qué tan grave puede estar el cuadro del paciente. Y en su contenido pues cuenta con un frasco, ámpula con el liofilizado y también con una ampolleta con 5 mililitros del diluyente. Y ya para terminar, en el caso de las medidas específicas para la Trodectus, para la mordedura de la araña viuda negra, perdón, tenemos la utilización de analgésicos, sean opiáceos o no opiáceos. Esto sobre todo porque, como veíamos, pues el dolor es bastante exacerbado en estos pacientes, sobre todo en el sitio de la lesión. En un inicio puede ser vía oral, pero si este llega a ser persistente o no mejora, pues se puede considerar la aplicación intravenosa. Esto sobre todo pues del tramadol. Igualmente no se recomienda que se aplique durante tantos días, solamente hasta que se mejore el paciente. Y por otro lado, también se recomienda que puedan aplicarse algunas benzodiazepinas, esto con reserva en pacientes con fasciculaciones. Esta es más que nada como para tranquilizar al paciente y también, sobre todo, si el dolor está realmente exacerbado. En este caso se recomienda diazepam, igualmente con la utilización por no tantos días en estas dosis, en adultos y en niños. Y bueno, por último, para el antiveneno con el que se cuenta aquí en México es un fagoterápico de 3ª generación. Aquí se menciona que pues como indicación es para el envenenamiento, para la mordedura de la araña Latrodectus mactans. Igual cuenta con un frasco de ámpula liofilizado con 5 mililitros de diluyente. Y pues aquí sí se mencionan algunas indicaciones en la GPC. Por ejemplo, en estos casos puede considerarse la aplicación de 1 hasta 2 frascos o 3, dependiendo de, digamos, la gravedad del paciente, desde leve, moderado o grave, ¿no?
Y esto lo podríamos ir evaluando constantemente después de unas 2 a 4 horas de la aplicación, por ejemplo, del primer frasco. Se puede considerar la aplicación de un segundo si no se ha visto mejoría en el paciente. Y bueno, de forma general en ambos antídotos se menciona que se debe aplicar vía intravenosa de forma lenta. Esto sobre todo para que se pueda evitar alguna reacción, pues no es propiamente alérgica, pero tiene esta reacción inmunológica bastante evidente. Y también se menciona que, por ejemplo, se pueden llegar a tener algunas consideraciones específicas en pacientes que llegan a ser alérgicos, asmáticos o con alguna otra atopía específica. Y bueno, aquí nada más les dejo los algoritmos. Este es el oxocelismo, de la mordedura de la araña violinista, como en su etapa aguda, en las primeras 24 horas. Por la mordedura en los siguientes días, o sea, hasta 5 días. Y acá el algoritmo de la mordedura por la vida negra, ¿no? Por la trolectismo. Bueno, para continuar con la exposición, vamos a continuar con lo que son picaduras de escorpiones u alacranes. ¿Ves lo siguiente, Jos, por favor? Con respecto a la epidemiología, vamos a tener que cada año se registran entre 200,000 y 300,000 casos de picadura de alacrán en nuestro país, solamente en nuestro país. Los estados de la República con mayor mortalidad e intoxicación por este tipo de animales son el estado de Guerrero, el estado de Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas, sobre todo. ¿Me regalas la siguiente? Después tenemos que tener en cuenta algo. Los alacranes y los humanos vamos a tener contacto o el contacto aumentar en diferentes épocas del año por su, por su alimentación y por su época de reproducción. Eh, los accidentes o las picaduras que más frecuentes se han visto son en los meses de abril y julio, que son las épocas de lluvia, debido a que los alacranes en estas fechas suelen salir sobre todo en busca de parejas para aparearse. Después tenemos también otros que dicen que es en agosto y octubre, que es en la época de cosecha de maíz, y a la hora del traslado es ahí cuando las personas tienen un contacto mayor con este tipo de animales. De igual forma, tenemos un aumento en la primavera-verano, en los meses de marzo a octubre, por ser la época en que los alacranes se están reproduciendo y están haciendo nuevos alacranes. Por tal motivo, estos animales suelen alimentarse aún más de lo normal y tienden a salir con mayor frecuencia con los humanos. La siguiente, por favor. Después, el agente etiológico vamos a tener que el alacrán va a existir desde hace 500 millones de años. Ahorita son pequeños, muy pequeños, a diferencia de lo que eran en ese entonces. Y en el mundo, en todo el mundo se han encontrado una cantidad de 2.174 especies de alacranes. Los más venenosos van a ser 30 y estos van a estar esparcidos alrededor del mundo, destacando México, Brasil, Trinidad y Tobago, partes de Asia y sobre todo África. Entre las familias descritas y más conocidas, sobre todo más venenosas, están lo que son la Charilidae, Iscuridae, Luridae, Butyridae, Scorpidae y son las más importantes por la importancia clínica que tienen estos. ¿Me regalas la siguiente? Con respecto a nuestro país, se han identificado 275 especies de alacranes y comprendido en 8 familias. La familia que a nosotros nos va a importar más, no digo que las otras sean menos importantes, pero la familia Buthidae es la que más se ha estudiado por la cantidad de alacranes que están en esta familia. Entonces, la familia Buthidae tiene 91 géneros y 1,037 especies que incluyen al género Centroides. El género Centroides Marx es el que contiene la mayor parte de especies de importancia médica, sobre todo en México, y la distribución geográfica nacional va a estar pues rigida por la cantidad de Centroides Marx que va a estar saliendo en cada época del año. ¿Me regalas la siguiente? De ahí nos vamos que el Centroides Max
va a estar esparcido, como ya les había comentado, por todo el país, sobre todo son en estados calurosos, desde Baja California hasta Sinaloa, Sonora, Nayarit, y se puede decir que cada estado le ha dado un nombre, algunos le llaman el alacrán iguala, otros le llaman el alacrán elegans, el güero, diferentes, pero es de la familia, sí, está clasificado como Centroidex. ¿Es la siguiente? Sobre todo, ¿qué es lo más importante de esto? ¿Qué es su veneno? El veneno de los alacranes es producido por glándulas que van a estar ubicadas en el pezón o la cola, como se ve en la imagen, el cual se va a utilizar o el cual utilizan para digerir alimentos y sobre todo defenderse. Entonces, lo que nos tiene que importar es que es una secreción que va a ser líquida y va a estar compuesto principalmente entre proteínas y péptidos. Va a tener un bajo peso molecular, lo cual la principal afectación o de las principales muy importantes va a ser que va a afectar los canales de sodio, potasio, calcio y cloro. Y esto va a aumentar la modulación de la despolarización celular, o sea, provocando alteraciones orgánicas y sistémicas muy graves. Pero algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que una vez que un alacrán usa su veneno, requiere aproximadamente entre 2, 3 o hasta 4 semanas, dependiendo de la especie, para reponerlo o reponer una cantidad significativa para poder hacer daño. Entonces, si un alacrán te pica y tiene la cantidad exacta para hacer un gran daño, va a suceder. Pero si ese alacrán previamente había picado a otro, a otra especie o a otra persona, va a tener una cantidad menor de veneno para inyectarle a la persona. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta y es lo que muchas veces hace que las picaduras de alacrán no sean tan significativas, ya que el veneno se pudo haber usado en otra presa, por así decirlo. Lo siguiente, por favor. Entonces, vamos a tener afectaciones corporales de todos los sistemas. Sobre todo, el veneno va a afectar lo que es eh, una afectación sistémica cardiovascular, y esto va a ser por la estimulación colinérgica y adrenérgica sí, en la parte respiratoria va a ser por la parálisis de los músculos respiratorios, va a haber un edema pulmonar y va a haber una hipersecreción bronquial. En la gastrointestinal, lo que va a hacer el veneno de alacrán es que va a aumentar la estimulación vagal. Neurológicamente hablando, es un nivel parasimpático de terminaciones musculares a nivel de las neuronas motoras adrenales y a nivel del nervio glosofaringeo y vago. A la hora de ver la parte hepática, vamos a ver que es el aumento de la glucosinólisis, y en la parte metabólica, muy a grandes rasgos hablando, es la inhibición de la liberación de insulina, del equilibrio ácido-base. Los pacientes van a llegar con una acidosis respiratoria o metabólica y electrolítica. Van a llegar muy deshidratados. La siguiente, por favor. El cuadro clínico. El cuadro clínico va a depender mucho del tiempo de evolución del paciente. Pueden pasar desde 2 horas hasta 48 horas, aunque el paciente presente un signo o un síntoma. Estos datos sirven principalmente para la evolución del paciente asintomático. Como ya les comentaba, no siempre una picadura de alacrán va a ser clínicamente muy importante por la cantidad de veneno que éste haya inoculado en el paciente. Pero también va a depender mucho algunas cosas. La evolución de este paciente o de este tipo de pacientes tiene que ver mucho con la edad, el peso, las condiciones de salud del paciente y al momento de la picadura, totalmente la cantidad de veneno, el veneno inoculado, y aparte también el tiempo transcurrido entre la picadura y el acceso a una atención médica. Esto es muy importante. ¿Me das la siguiente? Vamos a poder clasificar lo que es el cuadro clínico en 3, o te recomienda clasificarse en 3. El grado 1 va a tener que es un dolor local, va a haber parestesias locales y un prurito y la inquietud del paciente leve. El cuadro 2 o el grado 2 va a ir aumentando. Todo lo anterior que acabo de decir, más en pacientes menores de 5 años va a haber un llanto persistente, va a estar muy angustiado, va a haber cefalea, va a haber epífora, enrojecimiento ocular, prurito de la nariz, boca y garganta, cornudos, va a haber rinorrea, cialorrea,
Muchas veces te va a acompañar con taquicardias mayor a 130 latidos por minuto, distensión abdominal, dolor abdominal, muscular, priapismo y prurito vulvar. Mientras que en un grado 3 se dice que la afectación ya es más sistémica u orgánica, ya que va a ser lo anterior más hipertensión arterial inicial, pero lo más característico en el grado 3 es que primero todo va a aumentar y después todo va a disminuir. Va a haber hipertensión arterial inicial y la segunda va a haber hipotensión arterial. Va a haber fiebre inicial seguida de una hipotermia tardía. Entonces, algo que tenemos que ver mucho en este tipo de pacientes es la actividad cardíaca que van a tener. Es lo que más tenemos que monitorizar porque el paciente va a cursar con bradicardias o arritmias, dolor retroesternal, oliguria, inconsistencia e insuficiencia orgánica y también un diagnóstico diferencial que se puede hacer en personas muy grandes o de mediana edad puede ser un infarto, pero sin saber que haya sido picado o inoculado por un alacrán. Me dan la siguiente, por favor. Los exámenes paraclínicos que tenemos que hacer, como ya les había comentado, es la toma de un electrocardiograma, ya que va a haber alteraciones de la repolarización ventricular, como habíamos quedado, el veneno principalmente va a afectar canales de sodio y potasio, con un 15%, los trastornos de la conducción intraventricular, y esto va a tener un predominio del bloqueo de la rama de las de His. Vamos a empezar con arritmias y también puede cursar con un bloqueo auriculoventricular de primer grado. También podemos encontrar lo que son las leucocitosis de 11.000 hasta 26.000, ya que el veneno va a inducir una liberación de interleucina 6 y de factor de necrosis tumoral alfa. También, si sacamos una radiografía, vamos a tener que puede mostrar infiltrados bilaterales. La siguiente. El tratamiento inicial realmente es orientar al segundo de grado de intoxicación. El sujeto se debe quedar en observación cardíaca, sobre todo. Las medidas generales que nosotros debemos tomar es higiene de la herida, analgesia, tratamiento de soporte con líquidos y electrolitos. Y es muy importante pedir o ver si se tiene el suero o el antídoto antialacrán. En México existen dos. Es la aplicación del antídoto que es por un laboratorio privado, que es el alacrán, y el otro, que es más accesible, está hecho por el sector salud, que es el paraestatal. La única diferencia entre uno y otro es que el paraestatal necesita un poco más de dosis que el alacramín para tener un efecto curativo. Esa es la única diferencia. Bueno, ahora vamos a pasar con el oquidismo o la mordedura de serpiente. La que sigue, por favor. Pues vamos a tener que este es un envenenamiento de distintos géneros de especies de serpientes, pues con interés en salud pública y veterinaria. Esta va a causar reacciones alérgicas que pues afectan el estado de salud del ser humano. También se menciona que se puede definir como la lesión cutánea provocada por la mordedura de una serpiente seguida de la inoculación de sustancias tóxicas, que es el veneno, que lesionan los tejidos y bueno, van a condicionar las alteraciones fisiopatológicas de gravedad variable. La que sigue, por favor. Se menciona que hay 579 especies y subespecies de serpientes, de las cuales 21% va a poseer pues, venenos capaces de ocasionar daños pues, al ser humano, ¿no? Estos van a estar agrupadas en dos familias, que es la Elapidae y la Viperidae. La Elapidae son las serpientes marinas, como es la Pelamis y los coralillos, o también llamados micruroides y micrurus. Y en la Viperidae vamos a tener serpientes de cascabel, como también son llamadas Crotalus, las nauyacas o Bothrops postriechis, y los cantiles. Se menciona que bueno, van a haber diferencias o características en las serpientes para poder diferenciarlas entre venenosas y no venenosas. Principalmente, o la que algunos biólogos hacen hincapié es, por ejemplo, en la forma de la cabeza. Las venenosas van a tener una cabeza triangular y las no venenosas van a tener una cabeza alargada. En el cuadrito que tenemos en la parte superior, pues se mencionan otras diferencias, para que lo chequen con más tiempo. La que sigue, por favor.
También tenemos que pues cada familia va a tener sus características diferentes, ¿no? Por ejemplo, el Apidae va a tener dientes acanalados, rectos y escasamente móviles en la parte frontal de la maxila. En cambio, la Viperidae va a tener un aparato venenoso muy especializado. Por ejemplo, en el Apidae se mencionaba que puede estar la cobra rey, la Ophiopagus hana, la mamba negra de Asia, entre otras. Y por ejemplo, en la familia Viperidae pues va a tener dientes agrandados, tubulares, móviles, que bueno, van a poder cambiar de posición. Y que, bueno, también va a tener que el veneno que es destructor de tejidos, también va a ser llamado hemotóxico. Y bueno, entre otras características para no hacerlo más largo. La que sigue, por favor. Vamos a tener que el principal grupo de edad afectado va a ser entre 15 a 44 años de edad, con el 48.75% de los casos. De estos, se mencionaba que el 64% van a ser masculinos y el 36% femeninos. De estos 44% van a ser afectados por a lo que se dedican, como son las actividades de campo, el 22% pues estudiantes, 17% en personas que se dedican al hogar, el 8% otras actividades, el 2% obreros y profesionistas, y bueno, se ignora un dato de alrededor del 7%. En cuanto al sitio de inoculación, pues vamos a tener que principalmente el 72% son tobillos y pies, 14% muslos, 13% manos y bueno, un 1% cabeza. La que sigue, por favor. Se menciona que principalmente son afectados los hombres por su trabajo, es decir, principalmente, o como lo vimos anteriormente, son por las actividades del campo, ¿no? Por otra parte, se menciona que el 92.1% fue mordido una vez, de 5.1% dos veces, se ignora el 1.4% restante y 1.4% tres veces. La mayoría, que son 44.9%, van a ser cascabeles, 42.8% lana huyaca, 4% son los corales y 3.6% otras especies. La que sigue, por favor. Vamos a tener que pues el mecanismo de acción del veneno va a tener diferentes características, ¿no? Principalmente está la fosfolipasa A2, que esta pues se va a dividir en dos grupos y según su estructura sea primaria y pues los enlaces disulfuro. Digamos que estos van a ser los más importantes de los componentes porque tienen un efecto catalítico, van a producir necrosis, neurotoxicidad, cardiotoxicidad, hemólisis y efecto anticoagulante e inhibidor de la agregación plaquetaria. Por otro lado están las hemorraginas, que estas van a ser las metaloproteinasas de alto peso molecular. Nos van a producir lesión de pared y endotelio capilar, digestión enzimática de las proteínas de la matriz extracelular y lamina basal. Estas van a producir daño de la célula endotelial, hemorragia local y o sistémica, formación de fibromas en la piel y necrosis hemorrágica, lo que nos va a producir una fibrosis y pueden tener secuelas por pérdida de segmentos de la extremidad. También hay neurotoxinas, estas pues van a tener una unión neuromuscular y producen una parálisis flácida. Bueno, pueden ser presinápticas o postsinápticas. Y principalmente, por ejemplo, van a ser las fasciculinas, que tienen un potente efecto inhibidor de las colinesterasas, entre otras cosas. La que sigue, por favor. También vamos a tener neotoxinas de bajo peso molecular, que son las cardiotoxinas y las miotoxinas. Estas pues van a ser neurotóxicas y no neurotóxicas. Van a producir hemorragias y bueno, van a afectar las fibras musculares y pueden encontrarse dolor y debilidad muscular. También van a haber aminas biogénicas y sustancias proinflamatorias que se van a activar gracias a todos estos componentes del veneno. Y también son muy importantes las necrotoxinas, que pues van a dar un daño primario directo al tejido renal, produciendo glomerulonefritis hemorrágica o proliferativa, necrosis tubular aguda o necrosis cortical, como un daño secundario a la mordedura. La que sigue, por favor. Vamos a tener que la mayoría de las especies venenosas van a producir una necrosis en el tejido, ¿no? Pero principalmente pues va a haber, o bueno, al inicio va a haber un dolor intenso que se puede acompañar de algún hematoma o edema local y celulitis. También se puede producir parestesia y hormigueo con movimientos
involuntarios de la zona afectada, astenia, dinamia, cialorrea, parálisis de músculos faciales, lengua y laringe. Y cuando se habla de un cuadro agravante, vamos a tener que va a haber una alteración de la percepción sensorial, como puede ser visión borrosa, intenso dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, oliguria, anuria, hematuria, entre otras. La que sigue, por favor. Estas también se van a clasificar en grados, ¿no? Y cada uno va a tener sus características. El grado 0, pues no va a existir envenenamiento, pero sí una ausencia de reacción local o sistémica. Tan solo existe a lo mejor la marca de los colmillos, una probable mordedura de una culebra o de una víbora que no haya inoculado veneno o que no sea venenosa. La 1 es el envenenamiento leve, que se encuentra un edema local moderado, a veces con equimosis alrededor del punto de inoculación y sintomatología sistémica, como se puede ver en la imagen de la mano. En el envenenamiento moderado o grado 2 va a existir un edema local marcado con equimosis, linfangitis, adenopatías regionales, dolor intenso a la movilización y en ocasiones pues manifestaciones sistémicas leves como pueden ser náuseas, vómito, mareo o diarrea. También se menciona el grado 3, que es el envenenamiento grave, que es el edema regional donde puede llegar a sobrepasar la extremidad. El dolor es muy intenso y hay sintomatología sistémica o repercusiones biológicas graves como coagulación intravascular diseminada, hemólisis, rhabdomiólisis, fracaso renal agudo, insuficiencia respiratoria, shock, trastornos neurológicos, entre otros. La que sigue, por favor. Como diagnóstico se mencionaba que principalmente vamos a tener signos y síntomas de acuerdo con el tipo de serpiente. También tenemos que preguntarle al paciente pues cómo era la serpiente, de qué tamaño, etcétera. Vamos a tener, por ejemplo, laboratorios, principalmente la biometría hemática para poder observar plaquetas, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial, fibrinógeno, INR, SK y EGO. También se menciona que pues para un diagnóstico más rápido se puede mandar lo que es el método de Link-White para determinar si existen trastornos de coagulación y realizar en forma inmediata el diagnóstico del grado de envenenamiento real e iniciar el tratamiento lo más rápido posible. La que sigue, por favor. Como tratamiento, pues vamos a tener que va a ser, al inicio prehospitalario, ¿no? Ese tratamiento pues debe considerar algunos aspectos como valorar el estado de conciencia y tranquilizar al paciente, mantener la vía aérea permeable en caso pues, de que el paciente esté inconsciente o estuporoso, mantener ventilado al paciente con oxígeno, mantener un acceso venoso permeable, preferentemente se mencionaba con solución Ringer lactato o solución salina 0.9%. Se mencionaba que no se debe de dar bebidas fermentadas, alcohol ni estimulantes y que se debe de trasladar al paciente al centro de atención más cercano lo más rápido posible. También que en la extremidad mordida pues, debe ser mantenida en reposo, se deben de retirar cualquier clase de anillo, pulsera o alguna prenda ajustada que pues, puede interrumpir la circulación sanguínea debido a que la inflamación que más tarde se presenta y pues esta puede ser pues severa, ¿no? E inducir a la amputación espontánea del miembro afectado. La que sigue, por favor. Por otro lado, ya que estamos, o ya las medidas hospitalarias, pues como ya lo había mencionado esta Jos, pues va a ser el ABCD, ¿no? Y por otro lado, pues los pacientes con manifestaciones por envenenamiento, que tengan ausencia de síntomas, se mencionaba en la guía de práctica clínica que se deben dejar bajo observación por alrededor de 15 horas y pues si hay presencia de manifestaciones, pues aplicar el antiveneno, ¿no? También dependiendo de la gravedad, se va a dar asistencia ventilatoria y en algunos casos potenciales pues se deben de manejar como graves. Como les mencionaba antes, pues se deben investigar si la serpiente es cautiva, silvestre, el tamaño, el color y el hábitat y también se mencionaba que debemos de evaluar el parámetro afectado cada 15 a 20 minutos para evaluar su progresión y esto lo podemos hacer marcando la zona de edema, esto para identificar cuánto se ha expandido y si ya pudo haber producido un síndrome compartimental. La que sigue, por favor. En cuanto a la analgesia, se menciona que puede ser con acetaminofén,
dipirona o tramadol, y que iba a estar contraindicados los AINES por su nefrotoxicidad. También si hay una sospecha pues, de infección, se debe de tomar una muestra de contenidos de las flictenas y empezar con antibioterapia para gram positivo o negativo y realizar un gram y un cultivo, ¿no? La antibioterapia en el esquema del tratamiento pues no debe ser profiláctico, solamente si hay pues sospechas, ¿no?, de alguna infección. Se mencionaba que específicamente de la cavidad oral o del veneno de la serpiente se han pues aislado algunos gérmenes como son los streptococos del grupo D, las enterobacterias como Klebsiella, Morganella, Enterobacter, entre otras, y que aquí pues podemos tener alguna alternativa de antibiótico como son la clindamicina más ciprofloxacino o ceftriaxona, la oxacilina más ornidazol o metronidazol más ceftriaxona, la ampicilina sulbactam o administrar algún toxoide tetánico intramuscular una vez que pues las pruebas de coagulación se normalicen. Vamos a intubar orotraquealmente pues si hay alguna insuficiencia respiratoria, ¿no? Por otro lado, pues vamos a tener los antivenenos que van a ser los fragmentos de la FAB y FAB2. Esto principalmente en niños y adultos. Y se mencionaba que si habían reacciones adversas, pues se podía ocupar hidrocortisona y antihistamínicos. La que sigue, por favor. En cuanto a estos antivenenos, pues vamos a indicarlos dependiendo del grado de severidad de la mordida. Esto pues lo encontré ya en una bibliografía viejita. La que sigue, por favor. Y esta viene en lo que es la GPC, ¿no? El grado, pues no envenenamiento, heridas por colmillos, no se va a indicar ningún antiveneno. En el envenenamiento leve, que es el 1, vamos a tener de 3 a 5 frascos para neutralizar alrededor de 100 miligramos de veneno. En el 2, de 6 a 10 frascos para neutralizar 200 miligramos de veneno. En el 3, de 10 a 15 frascos para neutralizar alrededor de 300 miligramos. Y en el 4, alrededor de 15 a 20 frascos para neutralizar 400 miligramos de veneno. En la que sigue, por favor. Bueno, y como conclusiones, pues vamos a tener que los animales ponzoñosos se van a caracterizar por poseer glándulas de veneno y estructuras especializadas para inocular tales sustancias. En México se cuenta con un gran número de especies ponzoñosas, ya que está localizado en 2 zonas biogeográficas, que es la neártica y la neotropical. Y pues al tener algún accidente con alguno de estos animales, pues se debe acudir al médico para evitar consecuencias graves o la muerte. ¿Tienen alguna duda? No, muchas gracias. Vale, bueno, entonces vamos a pasar al caso clínico, así, rápido. La que sigue, por favor. Bueno, va a ser un hombre de 25 años, procedente de zona rural, sin antecedentes a destacar, mordido en el tercer dedo de la mano izquierda al manipular durante horas un ófido que describe con anillos negros, rojos y amarillos y comienza con dolor abdominal, náuseas, agregando aproximadamente a las 5 horas del accidente mareos, visión borrosa y diplopía, por lo que consulta urgencias del hospital más cercano. Al ingreso refiere mialgias, disfagia y dolor en el sitio de mordedura. Al examen físico se observa una puntura no sangrante con eritema y edema leve localizado en tercer dedo de mano izquierda sin equimosis, lúcido con disartria, oculomotricidad sin alteraciones, reflejo fotomotor y consensual conservado. Se realiza una evaluación fotográfica del ófido y identificándose el ejemplar como víbora de coral o M. altirostris. La que sigue. Y bueno, este es el ófido que lo mordió. La que sigue, por favor. Entonces voy a ingresar a la unidad de tratamiento intensivo dada la progresión de síntomas, agregando tosis palpebral bilateral y parálisis flácida de miembros aproximadamente a las 7 horas de evolución. Va a empeorar la dinámica respiratoria con tos inefectiva, por lo que se procede a intubación orotraqueal y asistencia ventilatoria mecánica, laringoscopía directa sin edema de glotis ni evidencia de macroaspiración. Se va a iniciar sedación continua en base de benzodiazepinas y opiáceos. De la paraclínica se destaca la plaquetopenia a las 24 horas
que revierte en 5 días, crisis sin alteraciones, creatina y fosfotinasa total normal, la radiografía de tórax sin alteraciones, se mantiene con la hemodinamia estable, buen intercambio gaseoso, sin sangrados, sin otras disfunciones, buena adaptación a la ventilación mecánica y bueno, abajo se ve la evolución de la paraclínica, ¿no? Y se va a suspender la sedación a las 24 horas del ingreso. En cuanto a lo neurológico, se mantiene vigil, persistiendo tosis palpebral y cuadriparexia hasta el 4.º día de evolución, revirtiendo íntegramente, mejoría franca de dinámica respiratoria, siendo extubado al 4.º día sin complicaciones posteriores, con ingreso hospitalario el 7.º día. Aquí sigue, por favor. Entonces, según lo comentado en la exposición, ¿qué factores de riesgo tiene el paciente? La que sigue, por favor. Pues como les decía, no va a pertenecer a una zona rural, pues es un masculino. Principalmente los masculinos van a ser la población más afectada y bueno, los que viven en zonas rurales, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Cuál es el grado en el que se encuentra el paciente al llegar al hospital? Según la primera tablita que les di. La que sigue, por favor. Pues sí, mencionamos que es grado 2, ¿por qué? Porque, bueno, tiene equimosis, también se mencionaba vómitos, mareos o diarrea, algo así. La que sigue, por favor. Según los criterios de Christopher y Rocking, ¿en qué grado se encuentra? Pertenece a una zona urbana y tiene 25 años, entonces... grado 2. Lo que les mencionaba de la GPC, ¿no? Y por último, ¿qué prueba hubiese servido para el diagnóstico rápido? Sí, el método de Lee-White que les mencionaba, ¿no? O sea, principalmente es para un diagnóstico más rápido y que se pueda implementar el tratamiento lo más rápido posible en cuanto al antiveneno, ¿no? La que sigue, por favor. Y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o algo. Todas las veces, a quien está preguntando en el chat, todas las veces que una persona tiene mordedura de víbora o serpiente, se aplica el antídoto las veces que sea necesario. En cuanto a, bueno, no sé si con eso contesto tu pregunta o la segunda ocasión te refieres a inmediatamente haber salido después del hospital o no sé. Pero es por viales y es según cuadro clínico y si los necesitas se los aplicas, aunque sea la semana de que acaba de salir. En cuanto a Reclusmin, todos los demás los encuentras en farmacia, pero ese ha tenido más conflictos desde que se investigó para salir por algún comité de ética que no lo permitió. Y cuando no lo encuentran en farmacia porque hay poca distribución directamente en la raza, la doctora Sánchez, la verdad es que como es la que fue la investigadora de esto, tiene el centro toxicológico del IMSS y está abierto a todo el público. O sea, si ustedes van y lo buscan directamente, se los puede dar. Solo captura el caso para seguir haciendo estadística. Y aunque parezca que no, yo sí tengo conocidos que han muerto por un exorcismo visceral. ¿Alguna duda que tengan? Doctora, entonces, en el caso de que una persona le haya picado un alacrán, ¿a todos se les da antiveneno? Si son niños, sí. Sobre todo son muchos los casos en el norte y si tienen clínica, sí. Entonces, normalmente los alacranes que hacen este tipo de cuadro clínico en México están en el norte. Todos los del sur, todos los alacranes que son negros, no pasa nada. Hay viales para alacrán, sobre
para cuando se van al servicio social, pero la verdad es que el tipo de alacrán que hay en el sur de México no necesita vial. Hay quien se los aplica y no lo necesitan. Y me pasó a mí y a mis compañeros cuando yo me fui, porque estuve en el sur de México, y una de mis compañeras la aplicó un alacrán y se inyectó un vial, pero no tenía caso porque ni era para el tipo de alacrán ni había tenido clínica. Entonces, toda persona que tiene un cuadro clínico sí se aplica porque mejoran en 20 minutos. Así como llegan las guardias en el norte, si alguien conoce bien de allá, tienen viales preparados en estas épocas que son muy calurosas y muy frecuentes de ser atacados. Tienen así como formados los viales que se aplican, porque es muy frecuente. Llegas, te lo aplicas y en 20 minutos, media hora se te quita. Sin embargo, si no lo haces, el dolor y la molestia pues dura cierto tiempo, que es muy molesto. Entonces, por eso lo debes de aplicar. O sea, hay tratamiento, no tienen por qué sufrirlo, hay que aplicarlo. Siempre y cuando sea uno de los alacranes que causan estos síntomas. Vale, muchas gracias. En cuanto a las arañas, muchas veces se las llevan, pero muchas veces no. Entonces, si se dieron cuenta, el cuadro de Loxoceles y de Arachnodectus es completamente diferente. Y hay ocasiones en las que llegan y dicen, es que me mordió una araña, me picó una araña, y como lo que tienen es el vial para Lactodectus, se los aplican y no es funcional para Loxoceles. Yo tuve un caso de un paciente de 15 años que durmió en el pasto en una fiesta y hasta 72 horas después fue a atención médica porque todos creyeron que su estado neurológico, porque tenía cierta somnolencia, era por el alcohol que había tomado y que traía un esguince de hombro derecho por el edema que tenía. Y entonces, después de estar 12 horas en el hospital y que se dieron cuenta que era perdón, se me acabó la pila en la computadora. Entonces, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, Entonces, este chico, cuando le hago la revisión de hombro, me doy cuenta que en la parte interior del brazo, cuando lo elevabas, era donde se veía la lesión que tiene el Loxoceles, que aún estaba hiperémica, estaba empezando a hacer la placa necrótica, pero lo más importante en él fue que empezó a hacer lesiones satélite de equimosis. Y como les comentó su compañera, los laboratorios nunca pudieron reportarse por la hemólisis y la coagulación intravascular diseminada que tenía. Él estuvo tan grave y fue tan importante la lesión que tuvo en brazo que acabó en fasciotomía y el brazo sí quedó, el miembro, pero no quedó funcional. Entonces, sí es importante que tengan en mente este tipo de lesiones, porque aunque pareciera que en México no se dan, muchas veces pasan desapercibidas y creen que es una picadura cualquiera con una lesión necrótica pequeña, pero cuando se llegan a dar cuenta ya es muy tarde para aplicar el vial que se puede conseguir en la raza sin comprarlo y sin necesitar ser del instituto, ¿no? Entonces, solo para que lo tengan en cuenta, porque aunque parezca que no, en México Loxoceles sí hace muchas cosas.
Y en los niños, y es muy frecuente que en muchos pacientes en el cutáneo llegan con los ojos edematizados al otro día y los meten como celulitis, pero en realidad es que es un luxalismo cutáneo y se les va. O sea, a veces dicen, ay, sí es una celulitis y los meten para vigilancia. La verdad es que el que es ocular es muy benigno, pero muchos así amanecen y les dicen, es que así amaneció y estaba muy bien. Y no es una celulitis, es un luxalismo cutáneo. Y también, ya que estén en práctica, lo van a ver muy frecuentemente. ¿Alguna otra duda que tengan? Normalmente en esta clase hay quien llega a tocar el tema de hormigas y de abejas bueno, es que en México todo nos pica, ¿no? Pero sobre todo son como esas extras, pero la verdad es que esas sí son como más raro y el de abeja es muy clásico, que lleguen, retiren el iPhone, pongan esteroide y se vayan. O sea, no es como tan complicado como estos que sí requieren más vigilancia y aprendan a aplicarlos, porque cuando se vayan al servicio social, el vial que tienen en el refrigerador es para ustedes. La gente no va, bueno, sí, en Durango, en todo el norte sí, a los de los alacranes sí van, pero en realidad para víboras y para arañas no van a verlos. ¿Alguna duda? Yo, doctora, quería preguntarle si, no sé, ¿usted ha escuchado que recomienden como algún remedio casero o algo así que puedan hacer, por ejemplo, las poblaciones rurales que a lo mejor están un poco más alejadas de la clínica o algo así y que pues se puedan hacer? O si hay algunos como censos comunicativos o informativos que pues les proporcionen información a la comunidad acerca de qué hacer en lo que se llega a la clínica o algo así. Sí, ellos al final las comunidades han vivido siempre así, ¿no? No van a llegar a buscarte aunque sepan que existe un antiveneno y que tú se los puedes aplicar. Lo que tienen no es reconocido a nivel médico. Normalmente hay pueblos que tienen partera, huesero y brujo. Entonces, el señor brujo es el que se encarga de poner como emplastos de hierbas y a veces abren y medio drenan algo de una forma muy extraña. Y yo se los digo porque al final yo tenía los viales y en Yucatán hay nauyaca y hay coralillo. Y nunca en un año me fueron a buscar, jamás. Y hubo mordidas de víboras, ¿sí? Y cuando los veía, pues ya traían, no se complicaban, la verdad es que me queda claro que sí funciona o no sé, pero cuando llegaban traían como un macerado seco de hierbas encima de las lesiones. Entonces yo ya después solo vigilaba que no se infectaran para ver si les cubría con algún tipo de antibiótico o algo así, sobre todo a los hombres que eran diabéticos, porque como ellos se metían al monte con machete, la verdad es que estaban muy expuestos y regresaban y no me iban a buscar, buscaban al brujo de ahí. Y también el huesero ya me llegaban para pedirme las vendas y los yesos y cosas así. La verdad es que la forma en que tiene la gente de vivir en provincia, y aunque tú llegues y sepan que estás y que lo tienes, no acceden a irte a buscar. Son muy pocos. Gracias, doctora. Nada. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, listo, terminé. ¿Me falta una clase? Ya no. Doctora, disculpe, mañana podemos pasar a dejarle las hojas de evaluación, igual las de Sí, la... en la mañana me las llevan. Ok, gracias. Bueno, nos vemos, muchachos. Gracias, doctora. Adiós, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias.